Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta cuarta conferencia de la Asociación Mexicana de Mastozoología, AC, la AMAC. Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Yo soy Enrique Martínez Meyer y a nombre de la asociación de la AMAC les damos la bienvenida y le damos la bienvenida a nuestro conferencista de hoy, que es todo un honor para nosotros tenerlo aquí, al doctor Enrique Crespo, una autoridad, pues no solamente en Argentina, sino una autoridad mundial en el tema de la ecología de los mamíferos marinos. En un momento se los presentan. Yo le doy también la bienvenida a mis colegas de AMAC, aquí de la mesa directiva, la vicepresidente, la doctora Cristina Maxuini, está también el maestro Alejandro González, secretario, la maestra Zaira González, tesorera, y la doctora Gabriela Monroy, la que coordina la Comisión de Gestión y de Vinculación. Para todos nosotros es un enorme gusto estar aquí, compartir con ustedes y tener la posibilidad de escuchar esta tan ansiada conferencia del doctor Crespo. También agradecemos en la asociación el apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT para la realización de este evento. Ahora le paso la palabra al maestro Alejandro González para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Alex, por favor. Muchísimas gracias. Como ya dijo el doctor Enrique Alberto Crespo es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente labora en el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro Nacional Patagónico y es investigador superior del CONICET. Es profesor y titular de Ecología desde 1987 en la Universidad Nacional de Patagonia y profesor de Ecología de Poblaciones Marinas en la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional de Comahue. El doctor Crespo es miembro de importantes grupos y comisiones, tanto nacionales como internacionales, tales como el Cetacean Specialist Group de la IUCN, en la cual es coordinador sudamericano desde 1997. También es miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional desde el 2014. Ha sido director y codirector de más de 22 tesis doctorales, 4 de maestría y 28 de licenciatura en diferentes universidades, tanto de Argentina como de otros países como España, Brasil. Ha sido director de más de 30 becarios doctorales, postdoctorales e investigadores del CONICET. Y también pues ha producido cerca de 205 publicaciones científicas, ha participado en la creación de 3 libros, 35 capítulos de libro y tiene más de 45 publicaciones en revistas internacionales. Como podrán ver, el doctor Crespo tiene una amplia trayectoria en la investigación y conservación de mamíferos marinos. Como ya dijo Enrique, es para nosotros un gusto poder contar con su presencia el día de hoy, en la cual nos compartirá su presentación con título Mamíferos marinos del Atlántico Suroeste, colapsos poblacionales en los últimos 300 años y recuperación reciente en un contexto de cambio global. Doctor Crespo, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, los micrófonos son todos suyos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto dar esta charla y transmitirles algo de lo que aprendí a lo largo de más de 40 años, en Patagonia fundamentalmente, pero también en otros lugares. Y lo que espero es poder transmitir un poco una visión con la que trabajé a lo largo de todos estos años, que es una visión holística de los mamíferos marinos, y tratar de reconstruir la historia de todos ellos, o por lo menos de gran parte de estas especies, de las principales, en el Atlántico Sur. Es decir, una historia que es compartida con otras regiones del mundo, donde todas estas especies fueron explotadas porque eran o constituían un recurso muy importante, desde la entrada del europeo en Sudamérica, prácticamente en toda Latinoamérica, pero también fueron fuente de recursos para las poblaciones indígenas. Entonces, algunas de esas cosas vamos a ver a lo largo de la charla. El objetivo fundamentalmente tiene que ver con mencionar la historia brevemente de algunas de estas especies drásticamente reducidas, los lobos marinos de 2 pelos,
del siglo XVII al XIX, la ballena franca del siglo XVII al XIX, los lobos comunes en el siglo XX, los elefantes marinos XIX y XX, y la franciscana, que es un delfín posiblemente el único tremendamente amenazado en el siglo XX, a partir de la década del 40, ya voy a explicar por qué. Pero más allá de la historia particular de cada una de estas especies, lo que me interesa es transmitir un poco cuáles fueron los cambios que se operaron en el ecosistema, sobre todo en el siglo XX, que fue el siglo de mayor impacto sobre todo el ecosistema. Acá tenemos caídas, recuperaciones y expansiones poblacionales. Son experimentos ecológicos interesantísimos para saber cómo una especie que fue prácticamente llevada al borde de la extinción se recupera y se expande, reconquista lugares donde habitaba. Un gran experimento que es la introducción de la pesca en gran escala, con barcos de arrastre, poteras, cercos, trasmayos, etc., con distintos impactos cada uno. Los cambios en el tipo de interacción entre los mamíferos los mamíferos marinos y la especie humana, donde se reemplaza la predación que el hombre ejerció sobre estas especies por un proceso de competencia. Esto es bien interesante porque hay un reemplazo en la interacción ecológica que es más difícil de medir, pero posiblemente sea más complicada para la conservación de todas estas especies. Aparecen fenómenos de densodependencia que voy a comentar, y después cambios en la estructura de la comunidad biológica, es decir, porque todos estos cambios que operaron a gran escala espacial y temporal, lo que produjeron fueron cambios en la comunidad biológica, algunos de los cuales voy a comentar. Y como estamos al borde del cambio climático, es decir, empezamos a ver efectos del cambio climático, aunque todavía haya políticos que los nieguen, van a quedar un par de preguntas, decir, bueno, ¿qué podemos esperar a futuro de todo esto? Entonces un poco la charla va a orbitar alrededor de algunas historias individuales y después de cambios globales, y qué es lo que podemos esperar de todo eso, y cuál debería ser nuestra función, si es que la tenemos, aportando información para que todo esto tenga un final relativamente feliz. Digo relativamente porque nada va a volver a ser como era hace 300 o 500 o 1000 años. Entonces, como teóricamente podemos manejar lo que puede pasar a futuro, pero para eso necesitamos información, entonces viene un poco ese cuestionamiento de decir qué es lo que podemos esperar a futuro con todo esto. La primera especie a la que voy a hacer referencia, que decía fue explotada desde el siglo XVII y prácticamente llegó al borde de la extinción en el siglo XIX, es el lobo fino o lobo de dos pelos, una de las varias especies del género Artocephalus que hay en el hemisferio sur, son 9 en total. Esta especie tenía una piel valiosísima que fue justamente la causa por la cual la especie fue llevada prácticamente al borde de la extinción. Ahora, cuando uno analiza la distribución pasada, esos círculos rojos a lo largo de toda la costa son yacimientos donde hay yacimientos arqueofaunísticos, donde se conservan huesos de esta especie que eran cazados por los aborígenes, por los pueblos originarios de la costa, y que formaban parte de los recursos de los cuales ellos se alimentaban. Sin embargo, la distribución actual ya no representa esa distribución pasada. Por supuesto, en cualquier lugar de la costa donde se encuentre un yacimiento arqueofaunístico van a aparecer lobos de dos pelos. Pero hoy no están en toda la costa, esto lo vamos a ver enseguida. En el caso particular de Tierra del Fuego, había un grupo de aborígenes, que se los conoce globalmente como canoeros del canal de Beagle. En realidad eran 3 grupos que vivían en el sur de Chile y Argentina. El nombre indígena era Selknam, o Yámanas, como se los llamaba también. Y estos grupos vivían casi exclusivamente del lobo fino, es decir, el 90 y pico, 95% de la ingesta de las calorías que recibían era basado fundamentalmente en el lobo fino. ¿Y qué era lo que hacían? Los cazaban desde el agua, o sea, contrariamente a lo que uno pensaría, que es más fácil matar un animal de estos con un palazo o una boleadora en tierra, los cazaban en el agua, y habían desarrollado una técnica espectacular, que era tallar arpones de hueso o de piedra, que son estas cabezas que se encuentran acá en el gráfico inferior izquierdo, y el arpón consistía de un mango
donde la cabeza del arpón se ensartaba en la punta del mango. Pero en el momento en que se clavaba el arpón en la cabeza del arpón en el animal, se desprendía el mango, que era de madera, y que flotaba, y quedaba unido a la cabeza del arpón en el animal por medio de una cuerda trenzada que ellos mismos fabricaban. Entonces, ¿qué hacían? Una vez que lo arponeaban, el animal empezaba a sangrar y se empezaba a debilitar, y ellos lo seguían con la canoa hasta que el animal estaba en condiciones de ser capturado. Entonces lo recogían, lo subían arriba de la canoa y después lo procesaban en tierra. Estos grupos aborígenes vivían prácticamente desnudos en un ambiente que es frío y húmedo, en Tierra del Fuego. Calculen que la latitud de Tierra del Fuego son 55 grados aproximadamente, es el límite entre Estados Unidos y Canadá, digamos, es esa latitud. Con la diferencia que no tiene tanta variación de temperatura, porque todo el hemisferio sur es mucho más húmedo, está mucho más amortiguado por la presencia de humedad y de agua, y entonces las variaciones son menos bruscas que las que hay en el hemisferio norte. Es decir, el hemisferio norte tiene veranos más calientes, inviernos más fríos, de los que se presentan en el hemisferio sur. Así que estos grupos vivían esencialmente de eso, y a partir de la colonización fundamentalmente española y portuguesa en las costas de Sudamérica o de Latinoamérica, empiezan las expediciones. Después ya empiezan a sumarse los ingleses, los franceses, los holandeses, los belgas, y en 1515 Juan Díaz de Solís toma la primera captura de lobos en la isla de Lobos, frente a Punta del Este, acá en la costa del Uruguay, lo que actualmente es Uruguay. Esa isla hoy, y siempre fue el núcleo poblacional más abundante de los lobos finos. También hay lobos comunes, pero el lobo fino, la mayor abundancia, siempre, más de la mitad de la población de lobos finos de toda Sudamérica estaba concentrada en la isla de Lobos. Bueno, Juan Díaz de Solís toma los primeros lobos ahí, le sacan la piel, los salan y los llevan en las bodegas para alimentarse. Y atrás de Juan Díaz de Solís muchas expediciones, hay por lo menos 44 expediciones que registraban anécdotas de captura de lobos, muchas veces mezclada con lobos comunes. Es decir, acá hay alguna información un poco oscura porque no se sabe exactamente a qué especie se refiere, aunque los más codiciados siempre fueron los lobos finos por la piel. Para que tengan una idea de las extracciones, en el Uruguay en 1782 y 1991, cuando cesó la caza, se extrajeron más de 1 millón de lobos finos. En la Patagonia norte y centro, más de 126.000, digamos, pero son cifras normalmente subestimadas. También se los capturó en Islas Malvinas, donde prácticamente los agotaron en 1820, y en Tierra del Fuego, donde también en el siglo XX prácticamente había desaparecido. Es decir, de las costas de la Patagonia prácticamente habían desaparecido y había un único reducto de 2.000 animales a mediados del siglo XX. En la distribución actual tenemos apenas unos 16 apostaderos, con una importante concentración de unos 16.000 animales en una isla que se llama Isla Rasa, digamos, es el núcleo poblacional que contiene por lo menos el 60% de los lobos finos del litoral argentino, que se están recuperando actualmente merced a los lobos que vienen de Isla de Lobos. Cuando se dejaron de explotar en el Uruguay en 1991, empezaron a crecer poblacionalmente a un ritmo del 8% anual aproximadamente, y empezaron a repoblar el litoral de Patagonia nuevamente. Nosotros hemos encontrado 6 lobos a esta altura marcados en el Uruguay, en las costas del centro de Patagonia. Así que esto es auspicioso. Hoy estamos con una población que oscila en los 25 o 30.000 animales, y con una tasa de incremento positiva. Un par de marcaciones de animales hechas en las Islas Malvinas, a cargo de los ingleses, demuestran de que, por ejemplo, acá estos son machos, tanto juveniles como adultos, que marcados en las Islas Malvinas, estos son con rastreadores satelitales, dieron vuelta por todo el Golfo de San Jorge, y tanto al norte, en Cabo Dos Bahías, como en el Cabo Blanco al sur, hay apostaderos actuales de lobos de 2 pelos, que van creciendo. Y esto demuestra, digamos, la unidad de todo el litoral, de los mismos recursos que se comparten entre las Islas Malvinas o Georgias y el litoral de Patagonia. Esos serán machos, también hay hembras en este caso, también hembras marcadas.
hay varias hembras que dieron vuelta alrededor de estos mismos lugares, donde actualmente hay concentraciones de lobos de dos pelos, también en la isla de los Estados, acá en el sur, en la costa este de Tierra del Fuego, lo cual demuestra la unidad ecosistémica que hay en todo este litoral. Digamos, el gráfico de la izquierda tiene las trayectorias, y los dos gráficos de la derecha lo que tienen son la inversión del tiempo de uso de una zona particular del mar, que es donde hay recurso pesquero, digamos que el hombre también va a buscar a esos mismos lugares. Bueno, esto en cuanto al lobo fino. ¿Qué pasó con la ballena franca austral? La ballena franca austral también es una especie que había prácticamente desaparecido del litoral, también fueron explotadas desde el siglo XVII en adelante hasta el siglo XIX, fin del siglo XIX, cuando ya prácticamente había desaparecido del mar argentino, y particularmente de todo el hemisferio sur. Hay 4 poblaciones, una en el Atlántico Sur, una en Nueva Zelanda, una en Sudáfrica y otra en Australia. Las 4 poblaciones por ahora parecen estar separadas, pero en la medida en que aumenten todas estas poblaciones, tal vez formen parte de un mismo stock. Hay algunas diferencias genéticas entre las distintas poblaciones. ¿Qué hicimos con la ballena franca? Allá a fines de la década del 90 decidimos que había que desarrollar algún método de relevamiento que nos permitiera estimar la tendencia poblacional, ver cambios en la distribución, etc., pero con un método relativamente barato, rápido, y que diera información a las autoridades de manera rápida. Desde la década del 70 había un grupo de americanos a cargo de Roger Payne estudiando las poblaciones de ballena franca, pero lo hacían sobre la base del reconocimiento individual con fotografías en planta de la cabeza, de las callosidades de la cabeza de la ballena franca. Y la estimación poblacional se hacía por un método complicado de captura-recaptura, que siempre es más costoso, es más difícil de estimar y se necesitan muchos datos. Por eso la idea nuestra fue desarrollar un método rápido de estimación. Y en este caso lo que hicimos es desarrollar un relevamiento aéreo que tiene en total 620 kilómetros de costa, que lo que nos permite salir de la desembocadura del río Chubut hacia el norte hasta el paralelo 42, en una franja costera de unos 1500 metros, y entonces ahí contamos todas las ballenas que aparecen. Tratamos de hacer esto 4, 5, 6, 7 veces a lo largo del año, cuando hay ballenas, dependiendo siempre de la cantidad de recursos que tenemos. Los primeros años hacíamos 6, 7 vuelos, en los últimos años estamos haciendo 4, es más escaso el dinero, más complicado conseguirlo. Y lo que podemos ver desde el aire son, o bien grupos de cópula, donde hay una hembra y varios machos tratando de copular. Acá, por ejemplo, se ven 2 machos con el pene afuera, tratando de penetrar la hembra. La hembra da vueltas y en algún momento se deja copular por alguno de los machos, y después por otro. Con lo cual es bien interesante el fenómeno de la reproducción, porque los machos tienen testículos que pesan 2 toneladas, y donde tratan de eyectar la mayor cantidad de semen posible, con lo cual hay competencia espermática entre los machos por que su espermatozoide sea el que fecunda el óvulo de la hembra. Después vemos individuos solitarios, que son hembras o machos adultos que van a reproducirse, o hembras que vienen a parir, o subadultos en algunos casos que aparecen cada vez con más frecuencia. Y también hembras con las crías, en este caso una cría albina. Entonces estos son los 4 grupos que podemos distinguir desde el aire. Con eso lo que hicimos, desde fines de la década del 90, bueno, estas curvas que son fáciles de interpretar, la de la izquierda son el número total de ballenas, de la derecha es el número total de crías, y los primeros años apenas contábamos unas 400 ballenas y unas 150 crías más o menos nacidas, y en los últimos años hemos llegado a las 1200, 1500 y hasta las 2000 ballenas en un año solo, y 400, 500, 700 y hasta 800 crías por año. Acá faltan los últimos. Entonces, con toda esta información lo que hicimos es construir un modelo lineal generalizado que nos permitía proyectar hacia adelante o hacia atrás, como queríamos, el modelo, y estimar fundamentalmente lo que nos interesaba, era saber la tasa de incremento. Pero también cambios en la distribución, que los hubo. El modelo todavía no puede considerar si hay una variación en la llegada y en la partida de los animales, que no todos los años vienen en la misma época, a veces vienen en abril, a veces vienen en mayo, y a veces se van en noviembre, a veces van en diciembre, a veces todavía en enero hay ballena. El modelo todavía no considera eso, y estamos tratando de incorporar esas variables para tener una mejor definición. Pero de todas formas,
Las curvas son las curvas promedio, y con esto, por ejemplo, el último año que lo habíamos hecho fue 2019, en el pico de la temporada estimamos unas 1000 ballenas aproximadamente y unas 400 crías, aunque la realidad hay otra cosa que el modelo no considera, que es la variación entre años. Hay años en los que vienen más animales y hay años en los que vienen menos animales. Por ejemplo, el 2018 fue un año donde en un momento dado encontramos 1500 ballenas, mientras que el año siguiente estamos contando 1000. Bueno, esta variación todavía no la tenemos contemplada, pero esto tiene que ver con que las hembras están organizadas en 3 cohortes distintas. Como el ciclo de cría es una cría cada 4 años, es decir, la hembra un año viene, pare la cría, la amamanta durante un año, al año siguiente la desteta, pasa un año de reposo, al otro año viene, queda preñada de nuevo y el 4º año vuelve a parir. Esto en término medio. Por lo tanto hay 3 cohortes de hembras y hay cohortes más numerosas que otras. Por eso la variación que hay de un año al otro. Ahora bien, como decía, uno de los objetivos era estimar la tasa de incremento. Acá la tasa de incremento está estimada de 2 formas, con el modelo lineal generalizado que les comentaba. A la izquierda es el total poblacional, donde vemos que la tasa va cayendo de un 7% aproximadamente, llega casi al 0, pero la tasa de incremento poblacional, exclusivamente basada en el número de nacimientos, se mantuvo constante en un 7% durante un tiempo y cayó, pero ahora está aproximadamente en un 3%. Ahora, ¿qué es esto? Esto es uno de los síntomas de densodependencia que nosotros empezamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el número de nacimientos empezó a saturar la península Valdés. Y entonces las hembras retienen la costa, pero empiezan a expulsar a los grupos de cría. Es decir, mejor dicho, los grupos de cópula, que son los grupos esos donde hay varios machos con una hembra. Antiguamente todo sucedía cerca de la costa. Hoy los grupos de cópula se movieron a aguas más profundos o a un golfo que está a 300 kilómetros al norte de la península Valdés. Con lo cual, la población está demostrando la reocupación de áreas que ocupaba antiguamente cuando empezó a ser explotada. Bueno, esto es un fenómeno que estamos viendo. La tasa declinante en Península Valdés no implica que la población decline, sino que aumenta a una menor velocidad, pero que está repoblando otras áreas, donde fundamentalmente las otras áreas se pueblan con animales que van a copular, y muy pocos nacimientos. Los nacimientos siguen ocurriendo en Península Valdés. Este es un gráfico tomado de la Comisión Ballenera, donde se muestran las zonas de captura, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, es decir, las áreas de mayor concentración de capturas estaban en el medio del Atlántico, en el medio del Índico, en el medio del Pacífico, y juntando toda la información posible que hemos conseguido de las capturas por parte de los norteamericanos, de los ingleses, de los franceses, algo de los portugueses, de los españoles, construimos un modelo para estimar retrospectivamente la población original de ballena. En el grafiquito superior izquierdo, acá vemos que las primeras ballenas se empezaron a capturar en 1674. En los primeros años se capturaban 20 a 30 ballenas por año desde la costa. Posteriormente empiezan a usar embarcaciones en el siglo siguiente, de 1770 a 1793, perdón, las 2 décadas siguientes ya saltan a 1000 ballenas por año. La población empieza a declinar y ya después la captura baja a 190 ballenas por año, etc. Entonces lo que vemos acá es la trayectoria poblacional. Los intervalos estos de grises, de azul, son los intervalos del 50 y del 95% de los datos, en azul, y las curvas rojas, con su intervalo de confianza, son las tasas de captura. Entonces, como ven, la población se mantiene estable de acuerdo al modelo hasta que empieza la captura muy alta, la población empieza a declinar, sigue declinando, se mantiene ya después cuando prácticamente cesa la captura, y este pico de capturas que hay acá, se da en la década del 60, es una captura ilegal que hicieron los soviéticos, a la altura de Península Valdés, pero fuera de las aguas jurisdiccionales argentinas. Y en esos años, en 20 años, capturaron 3.300 ballenas, cuando la población estaba reducida, estaba apenas recuperándose y la población vuelve a caer. Digamos, esto es la información que tenemos actualmente, digamos, de todo el stock del hemisferio sur, del Atlántico Sur, podemos pensar que hay unas 4.500, 5.000 ballenas actualmente, lo que significa un 10% aproximadamente
de lo que era la población original estimada. Digamos, este es el estado actual del conocimiento que tenemos retrospectivo de la población. Otro parámetro que encontramos que es denso-dependiente es la tasa de mortalidad. Acá lo que tenemos graficado es la tasa de mortalidad de las crías en un periodo que va desde comienzo de la década del 70 hasta el 2019. Tenemos 3 años en la década del 70, 2 años en la década del 80 y después una seguidilla de años que venimos monitoreándolo año tras año, donde vemos que la tasa de mortalidad varía entre el 2 y el 10%, y en estos últimos años, que es lo que llamó la atención, entre un 2 y un 3%, pero hay años donde la mortalidad trepa un 20%. Esto es mortalidad de crías, mortalidad perinatal, al mes de nacidas estas crías morían. Esto llamó mucho la atención y se trató de investigar por qué y qué era lo que pasaba, y aparentemente el sistema donde las ballenas se reproducen es un sistema relativamente constante. Entonces el problema venía de fuera del área. ¿Y qué es lo que se está concluyendo ahora? No es definitivo, pero los años en los que hay aumento de la temperatura alrededor de la Antártida, en el mar, y se forma menos hielo, el krill madura debajo de la capa de hielo. Por lo tanto hay menos krill disponible. Esos años hay mortalidad de comedores de krill, por ejemplo focas, pingüinos, albatros, pero no hay mortalidad de ballenas ahí, pero las hembras preñadas que comen ahí, comen menos. Por lo tanto, la capa de grasa engorda menos. Cuando vuelven al año siguiente a parir a Península Valdés, la cría que paren no tienen suficiente grasa para transformarla en leche y amamantar exitosamente la cría, y esa cría se muere. Esto, digamos, no es tan directo porque los fenómenos que producen la disminución del hielo y la disminución del krill disponible tienen que ver con dos fenómenos complejos, que son la anomalía antártica y el fenómeno del Niño. La combinación de esos dos en algunos años da particularmente un aumento muy alto de temperatura, menos hielo, menos krill, menos alimento para todos los comedores de cría. Y esos años, al año siguiente hay una mortalidad de crías en Península Valdés. ¿Qué otra cosa se vinculó con las ballenas? Hay un fenómeno que empezó a aparecer hace unos 30 años, que es el ataque de las gaviotas a las ballenas. Las gaviotas, como se ven en estas dos fotos inferiores, le pican la piel, la grasa, el músculo, digamos, las ballenas se molestan, cambian el comportamiento, tratan de sacarse las gaviotas de encima. Es todavía más complicado cuando se trata de crías. Pero ¿por qué apareció este comportamiento? La población de gaviotas se cuadruplicó en los últimos 30 años, aproximadamente. ¿Como consecuencia de qué? De los basurales abiertos, los basurales que hay a cielo abierto, en algunas ciudades de Patagonia, todavía quedan algunas, a pesar de que esto se machaca todo el tiempo en los medios, todavía hay basurales a cielo abierto, y del descarte pesquero, que en la década del 90 fue de unas 400.000 toneladas por año, y actualmente son unas 150.000, pero de todas formas todo este desecho es aprovechado por algunas especies, de una de ellas la gaviota. Este es uno de los problemas ecosistémicos que me interesa comentar, porque más allá del tema de la relación de las gaviotas con las ballenas, la gaviota cría en áreas de nidificación de otros pájaros, como por ejemplo los cormoranes, gaviotines, es decir, una variedad de ensambles de pájaros marinos que nidifican juntos en distintas épocas. La gaviota pone los huevos antes, los pichones crecen antes, y cuando empiezan a nidificar y a poner los huevos y a salir los pichones, las otras especies los utilizan como alimento. Bueno, la tasa de predación de las gaviotas sobre otros pájaros marinos aumentó, desbalanceando todos esos supuestos equilibrios que deberíamos tener en el mar entre todas estas especies. En los últimos años, desde 2014, colocamos varios dispositivos satelitales para ver dónde iban las migraciones, etc. Es un dispositivo que originalmente tenían 30 centímetros, hoy tienen 20. Tiene una batería que dura unos meses, ahora estamos consiguiendo que lleguen a durar hasta un año, donde la ballena sale a respirar, emite un pulso de información al satélite, se capta por el satélite y podemos seguir la migración. En este animal tenemos acá donde está el círculo rojo un dispositivo clavado. Esto dura varios meses porque así como nosotros nos clavamos una espina en la piel y la expulsamos después de un tiempo, el dispositivo es expulsado por la ballena. Esto, una vez que se le dispara, las ballenas permanecen un tiempo en la península y en los golfos, y se la monitorea de los barcos para ver, digamos, la progresión de
de la lastimadura, porque de última es un disparo que le clava en la grasa y ancla en la grasa del dispositivo. Por supuesto está absolutamente desinfectado, digamos, se tienen todos esos cuidados, hasta ahora nunca tuvimos ningún problema. Las ballenas se van, transmiten un tiempo, y después de un tiempo dejan de transmitir porque o se agotó la batería o expulsó el dispositivo del cuerpo. Aquí tenemos unas trayectorias a la izquierda, esto fue el particular, yo no me acuerdo, creo que fue 2017 o 2016, no me acuerdo exactamente, no veo si tengo la información en la diapositiva porque me están tapando las ventanillas de los que están presentes en la charla. Y en los gráficos de la derecha tenemos la inversión de tiempo. Entonces las trayectorias duran, en algunos casos son muy instantáneas, en otros casos duran bastante tiempo. Y entonces acá podemos saber qué áreas se están utilizando para comer. Y utilizan dos áreas, o la que está al borde del talud, donde se alimentan básicamente de copépodos. Ahí en el talud, donde la plataforma cae a pique a más de 2000 metros, corre una corriente subantártica que mantiene las condiciones originales, antárticas, de nutrientes, temperatura, etc., y arrastra por fricción nutrientes del fondo, y por lo tanto se genera una altísima productividad primaria y secundaria. Ahí van a comer las ballenas, algunas. Las otras se van alrededor de las Islas Georgias, en todo el arco de Escocia, Georgia, Sandwich, Orcadas, etc., donde hay una gran abundancia de krill. Ahí comen la ballena, pero también comen los pingüinos antárticos, las focas antárticas, los lobos de 2 pelos antárticos, subantárticos, etc. Entonces son áreas bien interesantes de alimentación de la ballena franca en este caso. Acá tenemos las últimas ballenas que transmitieron, que marcamos en el 19, que transmitieron en el 2020. Acá vemos que están en aguas antárticas, esto es la península antártica, estas son las Sandwich, etc. Bueno, acá tenemos 3 individuos, 4. Siguen distintas trayectorias. Esto fue interesante descubrirlo, porque cada ballena, salvo que se trate de una hembra con la cría, siguen trayectorias absolutamente individuales. No hay grupos de ballenas yendo juntos a alimentarse en una zona. Sin embargo, las zonas donde se alimentan son coincidentes. En el gráfico de la derecha, que yo casi no veo, tenemos las marcaciones día a día. Estas son de hace 2 días atrás, de las ballenas que se marcaron este año. Este año se marcaron 20 ballenas, algunas de las cuales ya se están yendo muy al sur, posiblemente terminen en la península antártica o en las Georgias o en algún lado de eso. ¿Qué pasó con los lobos comunes? Yo decía que los lobos comunes se habían explotado durante el siglo XX, fundamentalmente. Prácticamente como la piel no es una piel valiosa, desde el punto de vista peletero, se los desechaba, se los capturaba también para alimento, digamos en la época de la colonización europea, pero no es una especie que haya sido muy explotada en el siglo XVII, XVIII, XIX. Sin embargo, en el XX sí hubo una explotación muy grande. Y para hacer algunos comentarios de historia, yo decía que fundamentalmente los que explotaban estos recursos eran ingleses, franceses, belgas, norteamericanos, pero que los españoles no se habían dedicado a explotarlos, básicamente, tampoco los portugueses. Tuvimos un virrey, el virrey Vértiz, en la época de la colonia, que le reclamaba a Fernando VII la explotación de esos recursos que quedaban siempre en manos de potencias extranjeras. Las potencias extranjeras eran ingleses, franceses, con los cuales España tenía sus disputas territoriales. La cuestión es que el virrey Vértiz consigue que en 1790 el rey autorice la captura de lobos marinos y ballenas en el sur de la Argentina, una localidad que se llamaba Isla Pingüino, que está más o menos en los 46 grados 50 aproximadamente. En esa isla se explotó durante 10 años, de 1790 a 1800. Por alguna razón se dejó de explotar. Pero en esos años se hicieron, estos son grabados de esa isla, donde los españoles mataban a palazos, con espada, con lo que fuera, los lobos marinos, y hoy las playas ya están regadas de huesos de esa época. De todas formas, el virreinato se creó en 1780, o sea, a 10 años de la creación del virreinato comenzó esta explotación que duró 10 años. Y ahí se terminó. Digamos, España prácticamente no aprovechó estos recursos que eran aprovechados por las potencias competidoras de España. Sin embargo, ya bajo el gobierno de la República Argentina, del año 20 al año 60 del siglo XX sí se explotaron.
Acá hubo algo extraño, no sabemos por qué esos 40 años se explotaron 500.000 de lobos de 2 regiones de la Argentina, que eran exportados como suela para zapatos posiblemente, a los Estados Unidos. En esos años se cerró la exportación de cuero de vaca, pero se abrió la de lobos marinos. Y durante 40 años los lobos se explotaron de esta forma. Lo que se hacía era pegarles un palazo en la nariz, en la trompa, de manera que el animal quedaba atontado, y después le metían un picazo en la cabeza, lo cual prueba los cráneos, que tienen siempre agujeros en el occipital. Y normalmente no están enteros sino partidos, porque los huesos de la trompa, es decir, premaxilar, maxilar, etc., cuando el cráneo quedaba suelto y seco, después esos huesos se perdían porque habían sido rotos. Pero todos tienen las marcas en el occipital, en los occipitales, de los picos con los cuales los remataban. El lobo común, a pesar de ser un animal que una hembra puede pesar 200 kilos, un macho 350, es un animal relativamente tímido, es un animal que se lo puede arrinconar contra el acantilado, y de esa manera los van matando uno por uno, y quedaban las pilas de animales, uno arriba de otro. Después estos, por supuesto, los subían con poleas arriba del acantilado, los desollaban, etc. Y ya después iban a calderas donde fundían la grasa en aceite, y en el caso que se usara solamente el aceite, la piel se desechaba, pero en los casos estos que se exportó el cuero, sí, el cuero se procesaba y se exportaba. Hay lugares todavía en la península de Valdés donde hay depósitos de cráneos, que son los huesos que pertenecieron a estos animales cuando se los desechaba, es decir, la res se desechaba completa, salvo la piel y la grasa, y con estos huesos hemos hecho algunos estudios que voy a comentar después. Así que bueno, esta es un poco la historia reciente de la población de lobos. Es el mamífero marino más abundante de todo el litoral, calculamos que hay unos 130.000 animales, hay más de 120 apostaderos desde la provincia de Buenos Aires, bueno, esto viene por supuesto del Uruguay también. Las mayores concentraciones están en Península Valdés, la costa norte del Golfo San Jorge, provincia de Santa Cruz, también son áreas de alta productividad primaria y secundaria, así que son áreas donde se concentran para reproducirse y comer. Y Tierra del Fuego, por supuesto, el canal de Beagle y la Isla de los Estados. También en Islas Malvinas, por supuesto. Bueno, todas las regiones de la Argentina presentan esta curva, una caída drástica en esas décadas del 20 al 60, y una cierta estabilidad durante un tiempo y una tenue en recuperación. Si miramos más ampliamente de cerca, a partir de la década del 70 empiezan a crecer a ritmos que varían entre el 5 y el 7% anual. Digamos, esta es otra especie que se está recuperando. La población actual, como decía, está en el orden de los 130.000, un poco más tal vez, pero la venimos monitoreando de tanto en tanto, hacemos una región y otra, todo para ir manteniendo el monitoreo continuo. Y esta es otra de las especies de la cual estimamos retrospectivamente la población original. Para el norte de Patagonia nos da algo más de 400.000 animales. Del norte de Patagonia se explotaron aproximadamente unos 200.000, y de Tierra del Fuego unos 300.000, lo que totaliza ese 500.000 de lobos que se exportaron de la Argentina en esas décadas del siglo XX, mediados del siglo XX. De nuevo, como el gráfico de las ballenas, tenemos la población hasta que se la empieza a explotar, esta curva negra es la curva de las capturas, y la población que cae, y después que cesa la explotación, en la década del 60 cesa prácticamente por una cuestión económica, ya no tiene sentido seguir explotándolos, y entonces la población lentamente se empieza a recuperar. Hoy estamos aproximadamente en 1/3 de la población original. Todavía sigue creciendo, pero lo más probable es que nunca alcance el K original que tenía, porque hay menos recursos. Esto lo voy a comentar seguidamente. Otra cosa interesante que encontramos estudiando toda esta población, estas son curvas de supervivencia, de acuerdo a las que nos provee una tabla de vida. Entonces, esto sería el famoso LX de la tabla de vida, y lo que tenemos son las hembras en el gráfico inferior izquierdo y los machos en el gráfico superior derecho. Hay 2 curvas para las hembras y 2 curvas para los machos. Los círculos abiertos es la estimación de la supervivencia en la década del 80, cuando hacía aproximadamente 20 años que había cesado la explotación. La curva superior, la que está por encima, es la curva de supervivencia 20 años más tarde. Es decir, esto es década del 2000 al 2010, aproximadamente.
En los dos casos vemos que tanto los machos como las hembras aumentaron su supervivencia. Los machos aproximadamente en un 15%, las hembras en un 20% aproximadamente. Y las curvas, si recuerdan lo que son las curvas de supervivencia, en los dos casos, machos y hembras de la década del 80, son curvas de la que se decía tipo 3, una curva donde tienen una mortalidad constante. Mientras que las curvas nuevas, las de los últimos años, de la última década, son ya lo que sería una curva de tipo 1, o sea, una curva donde hay una mortalidad inicial al principio, una mortalidad constante a lo largo de toda la vida y una mortalidad que se incrementa en los últimos años de la vida. Digamos, en los dos casos, tanto en las hembras como en los machos, se presenta el mismo tipo de fenómeno. ¿Qué pasó con otras especies? Los elefantes marinos fueron otra especie muy explotada. Se calcula que hay unos 900.000 animales con unas 200.000 crías en todo el hemisferio sur. Cría en todo el hemisferio sur, hay una población en Valdés que se comparte con Islas Malvinas, y esta especie fue cazada desde 1800, en las Islas Georgias, en las Malvinas, etc., donde se calcula que en el siglo XIX mataron más de 1 millón de animales. Se frenó, en el siglo XX se volvió a cazar 250.000 de animales y después se lo prohibió definitivamente. La explotación en Península Valdés se dio entre 1914 y 1953, pero son cifras muy poco claras. En realidad la explotación del elefante se hacía como un complemento a la captura de ballenas, porque del elefante lo que se sacaba era fundamentalmente la grasa. Se fundía la grasa en aceite y eso se complementaba con la grasa que se sacaba de las ballenas. ¿Y qué pasó con esta población? Los elefantes crecieron en la península Valdés, esta población está muy monitoreada, se la sigue año tras año, creció a una tasa del 8%. Sin embargo, en los últimos años la tasa se empezó a frenar, lo cual indica también que la población está alcanzando una capacidad de carga en Península Valdés, y en los últimos 10 años la tasa cayó a menos del 1%. Es decir, es como que se está frenando, y esta es otra de las poblaciones que empezó a mostrar signos de densodependencia, fundamentalmente a través de la declinación de la tasa de incremento. ¿Qué pasó con otra especie? La franciscana. Yo les comentaba que esta tenía una historia diferente. La franciscana es un pequeño delfín, la hembra mide hasta 1,70 m, los machos 1,60 m, 1,50 m. Hay un dimorfismo sexual invertido en esta especie. Es una especie que es pariente de los delfines de agua dulce, y del que vive en el Amazonas, del que vivía porque se extinguió en el río en el Changyang, en China, de los que viven en el Brahmaputra, el Ganges y el Indo, en Asia, pero es marino. Vive en la zona costera, hasta unos 30 metros de profundidad, y desde la década del 40 tiene mortalidad incidental, pero muy importante. ¿Y por qué se empezó a capturar esta especie? Esta es incidental, esta no es dirigida, porque durante la Segunda Guerra había un déficit de vitamina A en Europa. Y entonces empezaron a aparecer pescaderos de tiburón, sobre todo el tiburón vitamínico, un tiburón que es la especie de Halorhinus galeus, tiene un hígado muy grande de la cual se sacaba la vitamina A. Entonces se formaron pesquerías desde Río Grande do Sul hasta el norte de la Patagonia, exclusivamente para pescar este tiburón, fabricar la vitamina A y exportarla a Europa. Más tarde, cuando se empezó a fabricar de manera sintética, estas pesquerías de alguna manera disminuyeron, pero se siguió pescando porque los tiburones que se pescan se secan y salan al sol y se convierten en bacalao nacional en el sur de Brasil, en Uruguay, en la Argentina, y se venden como bacalao nacional. Entonces esas pesquerías siguen, pero se capturan con redes de agalla, que originalmente eran de algodón, y actualmente son de unos monofilamentos que son prácticamente indetectables. Bueno, la mortalidad de esta especie en el sur de Brasil posiblemente llega a los 2.000 animales, en Uruguay unos 400, y en Argentina estamos hablando de unos 500 mínimos. En total son aproximadamente entre 2.000 y 3.000 delfines muertos por año. Y no sabemos si la población puede sostener esa mortalidad. En el caso de Argentina hicimos una estimación de abundancia en la década del 2000, allá en 2003-2004. Concluimos que había aproximadamente unos 15.000 delfines en aguas argentinas,
pero con esa mortalidad estimada de 500 a 800, según algunos registros, el porcentaje del stock que muere todos los años es del 3.3 al 5.3%, lo cual no es sostenible. Ahora, acá pueden pasar dos cosas, o tres. Que la abundancia esté subestimada, lo cual es posible, que la mortalidad esté sobreestimada, lo que también es posible, y yo estoy convencido que es así, o las dos cosas al mismo tiempo, con lo cual todavía tenemos mucha incertidumbre de qué es lo que está pasando con esta especie, pero seguro, es la especie que está en mayor riesgo en el Atlántico Sur. No hay ningún otro delfín o mamífero marino, a pesar de tener mortalidad incidental, que esté tan en riesgo como este pequeño delfín. Bueno, otras especies como orcas, cachalotes, ballenas, antárticas, todos estos han aumentado como consecuencia de la moratoria de la Comisión Ballena Internacional, que en el año 82 decretó la moratoria, en el 86 se hizo efectiva, y ya no se capturaron más. Entonces hoy lo que notamos es un aumento de ballenas, de cachalotes, de lobos antárticos, etc. Todo lo que aparece en el litoral del Atlántico Sur. En este gráfico en rojo están las ballenas jorobadas, la megáptera, que también hay mucha en México, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En verde la ballena sei, la Balaenoptera borealis. Bueno, todas estas han mostrado incrementos a lo largo de los últimos 40 años, 50 años. Estos son registros, tanto de varamientos como de avistamientos en el mar. Las orcas son otra especie que se ha quintuplicado en los últimos 40 años. Esa curva es una curva de abundancia relativa basada en la experiencia de oficiales y patrones de pesca, capitanes, gente con experiencia, que pudo retroestimar la cantidad de ataques que veía de orcas sobre lobos marinos o delfines desde la década del 90 en adelante. Y es muy coincidente y tiene una varianza muy pequeña. Estos son 20 capitanes de pesca que nos han dado esta información, que la trabajamos con ellos, y hoy es muy frecuente ver ataques de orcas a lobos marinos o delfines, algo que hace 40 años atrás no se veía. En el mar me refiero, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a hablar de los grandes impactos, es decir, estos son las historias individuales, más o menos. El gran impacto que se produjo desde la década del 80 es la pesca en gran escala. Acá en la foto superior izquierda ustedes ven lo que es el copo de red. Fíjense el tamaño del señor que está al lado de la red. Estos bultos tenían aproximadamente 20 toneladas. Esto es década del 80, década del 90. Fíjense ya en los 2000, 2010, el tamaño de estos señores, de estos pescadores que están al lado del bulto red. Estos bultos tenían entre 3 y 4 toneladas. La diferencia es abismal. Bueno, esto es lo que pasó. En el año 97 colapsó la pesquería, y entonces hoy se pesca una tercera parte de lo que se pescaba en esa época. Bueno, esto tiene varios fenómenos asociados. Por un lado, la gran extracción de biomasa, por el otro lado, la mortalidad incidental. Los delfines, acá hay delfines oscuros, tenidas overas que están muertos, que nos recogíamos de los barcos, pero también los lobos muchas veces aparecen vivos arriba del barco, es decir, aguanta un poco más, no sabemos por qué. Los delfines supongo que se estresan más rápido y mueren más rápido. Los lobos a veces salen vivos, y cuando salen vivos, tener un lobo vivo arriba del barco, enloquecido, medio ahogado, ese es un problema. Y lo que sucede es que le terminan pegando un tiro, es decir, un balazo y otra cosa, y después se lo desecha. Bueno, esto es parte de lo que sucede muy frecuentemente. Para que tengan una idea de lo que es la pesca desde los años 90, acá tenemos, la primera banda que vemos abajo es merluza común. Acá viene el quiebre de la pesquería. Lo que sigue es el calamar. El calamar se pesca con otro tipo de arte, la merluza con artes de arrastre, pero el calamar con poteras. Es decir, es una especie de anzuelo, robots mecánicos que arrojan al mar, atraen el calamar con luces de la profundidad a la superficie, y ahí los pescan con esas poteras. Lo que aparece en rojo es el langostino. El langostino, en la década del 80, 90, apenas se sacaban 2.000 toneladas por año, hoy estamos sacando 200.000. Ahora, no es que hay más, mejor dicho, no es que no hubiera langostino en esa época. El langostino es el recurso más valioso de todo el litoral. El valor en dólares supera 10 veces el de la merluza. Entonces, ¿por qué había tan poco y por qué hay más ahora? Ahora la pesca está casi exclusivamente dedicada al langostino. Porque acá hay un cambio ecosistémico. Hay lugares donde los quiebres estos que se han producido, así, estos grandes colapsos de la pesquería, en algunos otros lugares del mundo documentan de que
los crustáceos reemplazan de alguna manera a los peces óseos. Y entonces hay menos disponibilidad de pez óseo, pero aparecen más crustáceos. En el caso del langostino, la pesca está muy dedicada a la pesca del langostino porque se exporta bestialmente a Europa sobre todo, pero hay otros crustáceos que no son ni comerciales ni nada, por ejemplo la munida gregaria, es decir, varias especies que no son comerciales pero que están siendo muy abundantes en el litoral. Bueno, esto es otro de los problemas ecosistémicos que quería mencionar. Acá hay, por la pesca de arrastre, destrucción de la comunidad bentónica, lo que comenté de las gaviotas, y un desbalance de las abundancias relativas de la comunidad. Esto considerando todos los niveles. Las otras dos bandas son otras especies pescadas, y la rosada, esta la que está por encima, es el descarte. Este descarte que llegó a las 400.000 toneladas en la década del 90 a unas 150.000 en los últimos años. Actualmente ese es el descarte que hay en la pesquería. Para complementar un poco qué es lo que esperamos de todo esto, acá tenemos en el grafiquito de la superior derecho la población de los lobos marinos del litoral en dos momentos. En mediados de la década del 90, unos 70.000 animales, y actualmente unos 135.000. Este es el consumo de merluza, pulpo colorado, calamar común, la ranella, que es un pescado no comercial, el otro calamar el patagónico, la engrable, la anchovita, y otras especies. El consumo total se mantuvo más o menos constante, pero el consumo de merluza se duplicó. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que en la década del 90, la extracción de merluza estaba en el orden de las 700.000 toneladas. O sea, que los lobos estaban consumiendo, toda la población de lobos de ese momento consumía la 10ª parte de la merluza que se capturaba. Pero en la actualidad, la merluza que se captura está en el orden de las 300.000 toneladas, y los lobos están comiendo unas 145. O sea, en este momento están comiendo la mitad de la merluza que se captura. Lo que significa que estamos en el mismo orden de magnitud. Bueno, acá nosotros con esto tratamos de adelantarnos a la respuesta a una pregunta futura. ¿Podemos reducir la población de lobos para que haya más merluza disponible para las pesquerías? Bueno, esta es una pregunta que se dio en Canadá, en Sudáfrica, en varios lugares del mundo, en Inglaterra, donde redujeron especies de focas o de lobos marinos para que haya más captura de pescado disponible. Fue un fracaso, porque que el hombre reduzca la población de lobos a la mitad, pongámosle, de uno de los predadores de la especie comercial, no significa que la especie comercial va a ir a parar a las redes, porque la forma en que se difuminan, digamos, los efectos a través de la red trófica, no la manejamos nosotros. Entonces no es que reducimos los lobos y entonces va a quedar más merluza disponible. Bueno, esta información la tenemos para tenerla en la mano en el momento en que venga esta discusión, que yo creo que va a venir pronto. Este otro gráfico es para mostrarles varias cosas interesantes. Acá tenemos en el gráfico superior derecho varios predadores. El primero es la pesca de arrastre, el segundo es el lobo macho, que es diferente del lobo hembra, que yo no lo veo acá, pero está por este lado. La raya picuda, esa es la raya más grande del litoral, que la usamos como indicador ecosistémico. El tiburón vitamínico, las rayas inmaduras, Squalus, que es otra especie de tiburón más pequeño. Bueno, acá lo que vemos en azul es la merluza, como especie presa. Fíjense la merluza que trae la pesca de arrastre, la merluza que comen los lobos machos, la merluza que comen las rayas maduras, etc. Acá hay un degradé que va de bentónico a pelágico. En el extremo pelágico tenemos los delfines oscuros. Yo no estoy viendo ahora el gráfico, pero ahí es muy poca merluza, ahí es pequeña, pero aumenta la cantidad de anchovita, de los calamares, que también son estadios juveniles, que están en la fase pelágica del sistema. Las mismas especies son más pequeñas en fase pelágica y más grandes en fase demersal o bentónica. Entonces acá lo que vemos que hay, a pesar de que hay más de 100 especies de peces, y 20 especies de cefalópodos, y no sé qué cantidad de especies de crustáceos, la mayoría de los predadores están comiendo las mismas cosas. A veces las comen en fase más pelágica, a veces en fase más bentónica, pero están comiendo lo mismo. Es decir, las abundancias relativas de las especies presas son mayores que la otra cantidad de especies que hay, pero de abundancias relativas menores. Entonces esto ya nos da una idea de cómo es el consumo de los predadores por parte de las presas. Y lo que tenemos a la izquierda son dos cosas bien interesantes. La primera es esta raya picuda, que yo decía, o raya hocicuda, que la venimos usando como indicador ecosistémico, pero no la raya, sino la dieta de la raya. Acá lo que tenemos medido, igual que acá, es el índice de abundancia relativa, que nos da una idea
porcentual de cuál es el consumo y la biomasa de qué especie presa. Bueno, la raya picuda, como decía, basaba su dieta en los 90 en la merluza común. Y hoy esa abundancia relativa pasó a ser el 10%, mientras que aumentó, por ejemplo, la nototenia, que es lo que se llama bacalao austral, digamos, tiene distintos nombres, pero es un pescado menos rico, tiene menos energía. Y entonces las rayas, al desaparecer la merluza, comen menos merluza y empezaron a comer más otras cosas. Y otras cosas que comen son estas cabezas, que esto es una cabeza de merluza cortada a cuchillo, fileteada y tirada como desecho de los barcos factoría. Toda esta porquería está en el fondo del océano. Es decir, esto es lo que forma parte de la destrucción de la comunidad bentónica por parte de las redes de arrastre. Entonces hoy la cantidad de alimento es menor, cambió la composición y hay mucho desecho de este tipo en fondos que están relativamente rotos. Estoy tratando de ir rápido porque ya creo que no me queda mucho tiempo, pero quiero darles un par de ideas más. Una de las especies que aumentó su población como consecuencia de la disminución de los lobos fueron los pingüinos de Magallanes. Este es uno de los pájaros que se expandió. Estas son curvas de distintas regiones donde los pingüinos han aumentado, se están expandiendo más al norte y la población posiblemente se ha duplicado. Pero acá estamos hablando de millones de individuos, no de miles, estamos hablando de millones de individuos. Los pingüinos aprovecharon parte del recurso dejado vacante por los lobos. Y lo último que quería mencionar es, como les decía, que tratamos de bucear en las historias del ecosistema desde antes de la entrada al europeo. Usamos los fogones de los aborígenes como recurso para tener huesos de mamíferos marinos y de aves marinas. Y ahí, midiendo la señal isotópica de nitrógeno y de carbono, estimamos, en este caso lo que estoy mostrando son las elipses de lobos comunes, lobos finos y pingüinos, y la base del ecosistema, hecha con fitoplancton o con algas multicelulares, en redes tróficas que son de unos 5.000 años atrás hasta unos 300 años atrás, antes de la entrada al europeo, y redes actuales. Esto es norte y centro de Patagonia, y esto es Tierra del Fuego. Acá también tenemos 6.000 a 1.000 años, de 1.000 a 100, y las actuales. En los dos casos lo que vemos es que las redes son más largas, se han estirado, son menos superpuestas. Las redes antiguas eran mucho más superpuestas, había mucho más competencia interespecífica que ahora se ha relajado en la actualidad, y un cambio de presas hacia presas más grandes y de mayor nivel trófico. Es decir, los predadores actuales están muy por debajo de la capacidad de carga, tienen redes menos superpuestas, o sea, las especies como que se han distribuido mejor el recurso, pero todavía están creciendo debajo de la capacidad de carga, y se han distanciado de la base del ecosistema. Es decir, están más lejos, por lo tanto están comiendo presas más grandes y de mayor nivel trófico. Esto es un tema para hablarlo en una charla sola, porque es un tema bien interesante, esto de bucear 5, 6, 10.000 años atrás, sobre lo que comían las poblaciones aborígenes, y cómo, en este caso no es lo que comían los indios en sí, sino cuál era la posición trófica de los predadores de los cuales los indios se alimentaban. Bueno, un resumen de los cambios ocurridos en el siglo XX y conclusiones finales. Colapso de los lobos comunes en la década del 30 y el 50, recuperación a partir de la década del 80, desarrollo de la actividad pesquera en gran escala desde los 80, la expansión de los pingüinos de la década del 70, la mortalidad incidental de la franciscana desde los 40, otros delfines y lobos de la década del 80 ligados a la pesca de arrastre, la recuperación de los lobos finos desde los 90, no habíamos notado el incremento hasta que el Uruguay dejó de explotarlos. Recuperación de ballenas y pinípedos antárticos que empiezan a aparecer cada vez más frecuentes en el litoral. Poblaciones recuperadas debajo del K original y un K futuro menor al original, eso es lo que predecimos. Signos de desodependencia en lobos elefantes marinos, ballenas francas, redes tróficas más largas, menos redundantes. Gran extracción de biomasa de la pesca y colapso de la merluza en los 90, esto creo que es lo más preocupante de todo. Hay un gran aporte de biomasa muestra, como les mostraba recién, y cambios en la estructura del ecosistema. El ecosistema no es el mismo que había antes de la entrada del europeo, ni al comienzo del siglo XX, ni al fin del siglo XX. Y para terminar, ¿qué pasó con los mamíferos marinos y lo que podemos esperar del cambio climático? Hasta ahora lo que vemos sobre los mamíferos del Atlántico, igual que sobre las aves, pocos efectos sobre las poblaciones, pero los que vemos son poblaciones ligadas al océano circumpolar antártico, donde sí se están viendo los efectos.
hay un efecto del aumento de la temperatura superficial relacionado negativamente sobre el crecimiento del krill. Esto, como comentaba antes, sobre la formación de la capa de hielo, el krill madura debajo de la capa de hielo, y entonces al haber menos krill hay un efecto indirecto sobre los predadores. En el caso de la ballena, como comentaba, justamente, ese cuarto punto, hay una relación entre el éxito reproductivo de las ballenas y las anomalías de la temperatura superficial en el otoño del año anterior, y también con las anomalías medias de la temperatura del Niño, o del Niño región 4, sería atrasada por 6 años. O sea, los fenómenos son complejos, no son sencillos, no son directos. Es decir, no los podemos ver directamente, pero hay que estimarlos por medio de modelos complicados que consideran las anomalías. El tercer punto son las anomalías positivas de la temperatura, que se ve en el Pacífico tropical, sobre todo en la zona de Perú y Ecuador, y en las Islas Georgias, que muestran vínculo entre la temperatura superficial durante el periodo invernal anterior y una reducción del rendimiento reproductivo, en este caso sí demostrado, de lobos finos antárticos y pingüinos papúas. Esto es lo que tenemos hoy. Los efectos, yo pienso, muchos creemos que se van a ir incrementando con el paso del tiempo si no hacemos algo. Entonces, queda como pregunta decir, ¿qué nos queda por hacer? A mí un poco lo que me preocupa, y dejar como una especie de legado después de todos estos 40 años, ¿qué destino dejarles a estos predadores? Entonces acá yo creo en lo siguiente, esto es hipotético. Primero, seguir monitoreando las poblaciones, lo cual nos da una riqueza desde el punto de vista teórico, ecológico, impresionante. Porque el analizar toda esta historia hacia atrás nos permite proyectar hacia el futuro. Yo creo que hay que alcanzar un equilibrio entre la extracción de biomasa por la pesca y lo que queda como presas para los predadores. Y yo creo que debemos discutir eso y alcanzar un equilibrio. Es decir, no dejar que la pesca haga lo que quiere, porque la pesca tiene un poder económico tan grande que llega a los niveles políticos más altos y termina haciendo lo que quiere, por supuesto con la corrupción del gobierno y de la corrupción de los funcionarios. En algún momento deberíamos madurar y tratar de revertir ese tipo de tendencias. Aclaro que con el gobierno que tenemos actualmente eso resulta bastante difícil, pero yo pienso que en algún momento podemos evolucionar también como sociedad. ¿Qué deberíamos hacer? Construir un ámbito de discusión entre los investigadores que proveen la información de base, los funcionarios políticos que tienen la obligación de manejar adecuadamente los recursos, y el sector que extrae esos recursos, que en general o es privado o es estatal o es mixto. Porque en muchos casos el Estado está asociado con empresas privadas para extracción de recursos. Entonces, deberíamos poder discutir. Ahora, claro, debemos eliminar la corrupción para esto, porque si mientras haya corrupción de por medio, o gobiernos ligados con el narcotráfico, etc., resulta muy difícil todo esto. Pero esto es un poco, a mí la discusión que me queda por hacer, es escribir sobre este tipo de cosas para que queden como legado, porque siempre consideré que mi trabajo como investigador y como profesor de ecología se ligaba dejarles a los estudiantes ese mensaje, decir, bueno, ¿qué función cumplimos? ¿Hacemos algo de ciencia que sirva para algo? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que debemos hacerla. Yo creo que no es tanto, sobre todo en países poco desarrollados como los nuestros, o en vías de desarrollo, como se los llama, no está para desperdiciar recursos. Entonces el Estado debe fijar cuáles son las prioridades, e invertir ahí, y invertir en aquello que nos vaya a permitir conservar el medio en todos sus ambientes, terrestres, dulceacuícolas, marinos, etcétera, costeros o pelágicos. Eso es un poco mi concepción de mi trabajo como ecólogo y como profesor. Y creo que no tengo nada más, quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Quiero agradecer a Enrique Martínez Meyer y a toda la comisión de la Asociación Mexicana de Mastozoología la invitación. Yo me siento muy complacido de la invitación y de haber dejado todo esto, que espero que les haya servido, digamos, que deje algún mensaje. Por mí nada más, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Crespo, por esta plática súper interesante. Han surgido varias felicitaciones, varios comentarios a lo largo de toda su charla. A continuación, Zaira le va a hacer alguna recopilación de las que se han repetido. Encantado. Muchísimas gracias, Alejandro, y también muchísimas gracias al doctor Crespo por esta Quiero pedir algo, llámenme Quique, porque todo el mundo me conoce por Quique, menos mi papá y mi mamá que me llamaban Enrique, pero
De Ok, todas formas, todo el mundo me conoce como Quique Crespo, así que para mí es más familiar, es más cercano. Es doctor perfecto. Crespo. Ok, bueno, entonces hay varias preguntas para Quique. Encantado. La primera de ellas es como una pregunta doble, y el planteamiento de esta pregunta dice que en la transición del Pleistoceno o Holoceno hubo una extinción selectiva en donde se perdieron la mayor parte de las especies de megafauna de mamíferos terrestres. En este sentido, la primera pregunta es, ¿por qué cree usted que no sucedió lo mismo con la megafauna marina? Y la segunda es, ¿usted cree que en este nuevo evento de calentamiento la megafauna marina sea el grupo más vulnerable a una extinción selectiva? Bueno, de la primera no tengo la menor idea. Sí es cierto que después de las glaciaciones, y esto lo muestran los estudios genéticos, ha habido expansiones poblacionales grandes, por ejemplo, de Tonino Vera, el Cephalorhynchus commersoni, del delfín oscuro, no del delfín austral, pero digamos hay alguna evidencia de que se han expandido. Tuvo mucho que ver en la distribución de los lobos finos del género Artocephalus, que se distribuyeron por todo el hemisferio sur, bajaron por el Pacífico, y de ahí poblaron el Atlántico, dieron toda la vuelta a la Antártida y poblaron todas las islas del subantártico. Es decir, hay fenómenos, pero no tengo idea por qué no pasó lo mismo que con la megafauna terrestre. Honestamente no lo sé, y estaría mal que dijera que inventara algo. La segunda pregunta, ¿cómo era? Por favor, repetímela. ¿Qué Sí, pasaba con el cambio climático? ¿usted cree que en este nuevo evento de calentamiento la megafauna marina sea el grupo más vulnerable a una extinción selectiva? Ya, yo creo que sí va a ser vulnerable, pero yo no creo que sea el mismo efecto sobre todas las especies. Yo creo que aquellas especies que están más adaptadas a ambientes más subtropicales se van a expandir. Y las que estén más adaptadas a los ambientes fríos posiblemente o se extingan o se reduzcan o lo que sea. Yo creo que eso va a pasar porque, por ejemplo, los lobos finos tienen una mayor adaptación a ambientes fríos que el lobo común. Lo de los lobos de dos pelos viene porque tienen dos tipos de pelaje, es decir, tiene un pelo guardián que sale de un folículo, y de otro folículo salen varios pelos más pequeños que son más sedosos y que son los que protegen de las temperaturas más bajas. El lobo común solamente tiene pelo guardián, no tiene pelo el otro más finito, que sí protege a los lobos de dos pelos de temperaturas más bajas. Bueno, yo creo que, digamos, mi cabeza, mi formación me dice que si hay un aumento de la temperatura, posiblemente los lobos comunes se expandan más al sur, en áreas más frías donde no están ahora, y los lobos finos o desaparezcan o se reduzcan o lo que sea, o tal vez algunos sí, otros no. Tal vez los dos que viven en Antártida sufran las consecuencias. Los que viven en el Atlántico y el Pacífico tal vez se expandan también sobre áreas más australes. Eso es lo que creo, no estoy seguro, pero sí sé que va a haber ganadores y perdedores. No creo que pase lo mismo con todas las especies. Creo que lo mismo pasa con los pingüinos y con los pájaros. Es decir, algunos van a salir más perjudicados. Ahora, hay otro problema. Todo el sistema de Antártida, el Océano del Sur, el Southern Ocean, depende del krill. El krill es el organismo clave en todo el sistema. Si la cantidad de krill disponible depende de la temperatura y la formación del hielo, están todos en problemas. No solo los mamíferos antárticos, sino los pájaros también. Porque si la cantidad de krill, que es la mayor biomasa, son algo así como 700 millones de toneladas por año, se reducen, supongamos que se reduzcan a la mitad, bueno, va a haber mucho menos krill disponible para la mayoría de esas especies. Algunas tal vez se reduzcan solamente en tamaño, algunas otras tal vez desaparezcan. O desaparezcan algunas colonias, otras sobrevivan. Es muy difícil dar una respuesta muy precisa hacia el futuro. Pero que va a haber ganadores y perdedores, eso seguro. No sé si te la contesté. Yo creo que sí, ojalá haya más ganadores que perdedores. Sí, pero sí, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Ok, muchísimas gracias, Quique. Otra pregunta es nada más como si nos pudieras volver a comentar sobre el efecto de las gaviotas que atacan constantemente a las ballenas. Si
si esto sucede hasta causarles laceraciones en la piel. Sí, las fotos esas que yo mostré son laceraciones en la piel. De todas formas, no es un problema de conservación, porque acá, digamos, también la información se distorsiona y hay gente que vive esto como si fuera a venir un cataclismo, ¿viste? Y se fuera a abrir la tierra y nos caemos todos. No va a pasar eso. La ballena franca sigue teniendo una tasa positiva de incremento, se está expandiendo. El fenómeno está muy localizado, temporal y espacialmente, en Península Valdés, en una zona en particular, digamos, la zona más vinculada a las áreas de alta densidad de ballenas. Pero las ballenas vienen en abril o mayo y se van en diciembre, y la época donde las gaviotas tienen ese comportamiento más frecuente es agosto, mediados de septiembre, digamos, que es cuando más ballenas hay en la zona, pero no ocurre todo el año, ni ocurre en toda la península de Valdés, ni ocurre en otros lados, entonces está localizado. Lo que pasa es que a los avistadores de turismo, cuando llevan 50 o 100 turistas en una lancha, no les gusta mucho ver las gaviotas picando la ballena. Entonces son los que han promovido sobre las autoridades de fauna las medidas más drásticas, han metido mucha presión para que se reduzca la población de gaviotas. Tal vez es lo que haya que hacer, pero no lo hicieron de la manera más efectiva, digamos, porque en muchas organizaciones, y lamento decir esto, pero muchas organizaciones verdes presionaban para disminuir la población de gaviotas, pero después nadie quería firmar los papeles donde dijeran sí, es lo que hay que hacer. Entonces todos querían que el funcionario de turno fuera el que firme la reducción de la población de gaviotas. Y hubo una funcionaria que lo firmó, y durante 2 años mataron gaviotas a tiro. Es decir, con tiradores expertos, a las gaviotas que se posaban sobre las ballenas las bajaban de un tiro. Pero no es suficiente, porque, digamos, no tengo idea cuántas mataban, pero no van a matar a toda la población, estamos hablando de miles y miles de gaviotas, que son comportamientos que además se aprenden. Es decir, la gaviota es un carroñero y predador que preda sobre todo lo que se les ocurre, y come sobre basura también. Eso hizo pensar en un riesgo de que las gaviotas que pisaban en los basurales sobre bacterias, y eso al pisar después sobre una ballena le transmitieran alguna patología, y que causara algún problema sobre los animales, sobre las ballenas particularmente. Hasta ahora no se demostró, es decir, no hay ninguna evidencia de que eso haya ocurrido. Ahora, los basurales a cielo abierto son problemas que se pueden solucionar fácilmente. Lo que ya no vamos a poder solucionar fácilmente es reducir la población 4 veces como lo que se incrementó en los últimos 30 años. Ahora, si queremos hacerlo, es cuestión de tomar una medida administrativa, vamos y dinamitamos una área de nidificación de gaviotas y matamos todas las gaviotas de un golpe. Pero matar 4 gaviotas a tiro no es una medida efectiva, eso es, como decimos nosotros acá, es para la gilada, para los tontos, para darle de consumo a algunos que viven de este tipo de cosas, promoviendo y presionando sobre las autoridades, pero nadie se anima a poner en un papel y firmarlo cuál es la medida ecológicamente efectiva que habría que tomar. Y se ha discutido muchas veces, pero nunca se discute francamente, se discute muy hipócritamente. Discúlpame que comente esto, pero creo que esto es enseñanza para los estudiantes también, porque esto es lo que sucede por todos lados. Es decir, muchas de estas cosas no se discuten abiertamente, con todas las cartas sobre la mesa. Cuando se llega a una determinación, se borran todos y nadie quiere poner la firma sobre eso. Y dejan que venga el pato de la boda y que sea el que pague la fiesta, firmando un decreto o una reglamentación determinada. Pero el problema existe, no es un problema grave para la ballena, no se van a extinguir las ballenas ni van a reducir la población por el tema. Por ahí es desagradable verlo, pero ¿cuántos eventos de predación vemos de unos bichos sobre otros? Y estos videos se difunden en internet por todos lados. Víboras tragándose ratones, o qué sé yo, o águilas despellejando pescados, o lo que fuera. Bueno, es una gaviota predando un recurso que para la gaviota se tornó importante. Tal vez no lo sea en términos de biomasa ingerida, porque comen otro montón de cosas, y también predan sobre peces, y sobre crustáceos, sobre cefalópodos, y predan sobre otras especies de aves marinas también, o sea, y eso nadie, por ejemplo, le está prestando atención. Ahí tal vez haya una tasa de predación sobre los cormoranes que sea más importante, o sobre los gaviotines, que lo que hacen sobre la ballena. Pero bueno, son todos temas abiertos, y todos temas que hay que discutir honestamente con todas las cartas sobre la mesa, y con información, que para mí es la única forma de discutir. Con papeles sobre la mesa y no basado en hipótesis o en presunciones, en conjeturas, etc. Creo que hay que tener información sólida, estadísticamente buena, y con eso discutir. Correcto.
Muchísimas gracias. Hay otra, bueno, pregunta Yuridia Fernández, si los japoneses no se llevan pieles de lobo de la Patagonia. Y comenta que aquí en México los barcos japoneses se robaban miles de lobos marinos hasta que el gobierno los puso como especie amenazada. Pregunta Nunca si los pillamos, sucede algo nunca así. nos enteramos de que los japoneses vinieran a predar sobre lobos marinos. La verdad que nunca nos enteramos de eso. No sé si alguna vez habrá ocurrido, honestamente. Ingleses, americanos, eso sí, pero todo eso terminó en la década del 60 o década del 50. Ya no más. Ok, Hoy el problema es otro, es cuánta comida dejamos para todas esas especies. Ese creo que es el tema central hoy. ella misma pregunta si se han contagiado estos pinípedos de virus de animales domésticos. No hasta ahora. No hasta ahora que hayamos detectado. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso sobre la costa que sea de mi conocimiento de algún tipo de epidemia por virus o bacterias o lo que fuera. No. Sí lo he visto en otros lados. Lo he visto en Canarias con la foca monje, en el Mediterráneo con los Estenella, con un poxvirus. No, con un morbillivirus. Pero no lo hemos visto en Patagonia todavía. Hemos tenido un par de varamientos importantes, uno en 2018 de unos 70 delfines comunes, y otro hace cosa de 2 meses atrás, también delfines comunes a 300 kilómetros al norte de Puerto Madryn, pero fueron varamientos de delfines comunes que aparentemente venían perseguidos por manadas de orcas, y terminaron varándose del estrés y de tratar de huir de las orcas, porque sobre el primero de los varamientos, el último es muy reciente, pero el de 2018 hemos hecho todo tipo de análisis de virus, bacterias y de todo un montón de cosas para ver si había algún tipo de causa que lo explicara, y no la hubo. La única cosa que encontramos fueron toxinas paralizantes de moluscos, de las del tipo que producen cuando uno ingiere mejillones o algún otro bivalvo con toxina, que produce una toxina paralizante en el mamífero, en el humano en este caso. Pero solamente una proporción, digamos 1/3 de los delfines tenía la toxina, pero tenían el estómago lleno, o sea, y lo hemos encontrado también en anchoitas, que también son comidas por los delfines. Pero no podemos decir que esa ha sido la causa. Lo que sí aparentemente fue una corrida de una manada de orcas sobre la manada de delfines. Muy bien. También preguntan, bueno, hubo curiosidad sobre qué uso se le daba si se sabe qué uso se le daba a la grasa, aceite que se le sacaba a los pinípedos. Y la grasa se fundía, se separaba la piel del cuero, en un proceso que se llamaba fichado, es decir, se hacía pasar el cuero por unos rodillos, se iba separando la grasa se fundía en calderas, se fabricaba el aceite, y el aceite se usaba en la industria de la tenería, es en la industria del curtido. Para eso se usaba el aceite. Sí. Ok. Y también pregunta Silvia Hernández, y bueno, regresando un poquito a lo de las enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades presentes más frecuentemente en estos mamíferos marinos? La única que conocemos, que sí existe, no sabemos en qué prevalencia, es tuberculosis, que es una variedad de la tuberculosis humana. En el caso de los lobos es importante porque se han vendido del Uruguay a zoológicos de Europa crías de lobo con tuberculosis que después se han desparramado en oceanarios y zoológicos europeos. Hoy en día creo que está absolutamente vedado la compra de esos lobos marinos por parte de zoológicos europeos. Y los únicos que se compran y se venden son animales que ya nacieron en cautividad. Esa es la única que conocemos. Después hemos encontrado en algunas especies de delfines, pero son más tropicales que patagónicas, poxvirus, son enfermedades de la piel. Es decir, forman como una especie de, no sé cómo describírtelo, porque justamente no soy virólogo, no soy experto en el tema, forma como una especie de rugosidad, de círculo en la piel que se ve muy fácilmente. Es una especie de viruela, digamos, de sarampión, porque son poxvirus, el mismo tipo de virus de la viruela y del sarampión,
pero lo hemos visto en el delfín de Fraser, que es un delfín tropical, es un delfín que a veces viene desde Brasil y llega hasta la Patagonia, pero en los delfines nuestros no lo hemos encontrado nunca. Yo lo he visto en el Mediterráneo, eso también, pero no en Patagonia. Ok, perfecto. Aparentemente las aguas más frías de Patagonia inhiben el crecimiento de esos cocodrilos. En el trópico son más frecuentes. Ok, las condiciones. Ok, otra pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de los mamíferos marinos por la basura que cada vez es más frecuente en los océanos? Hasta ahora nosotros no hemos encontrado restos ni de plásticos ni de otros objetos en estómagos de delfines o de lobos marinos. Lo que no significa que no se hayan encontrado en ranas, en tiburones o en otras especies. Y en otros lados. Yo en Patagonia no lo encontré nunca. Venimos haciendo desde la década del 90 estudios de dieta de todas las especies. Y la verdad que nunca hemos encontrado. Ahora vamos a iniciar un estudio de microplásticos, a ver si eso aparece como microplástico en los contenidos, pero no lo hemos encontrado hasta ahora. Okay. De alguna manera el Atlántico Sur todavía no tiene el grado de impacto que tiene, por ejemplo, el Mediterráneo o el Mar del Norte, digamos, otras regiones del mundo donde el impacto es anterior todavía y por ahí ha sido mayor. Lo que no significa que no haya impacto, pero hoy todavía creo que tenemos un mar relativamente más prístino, en mejores condiciones que otros lugares del mundo, ¿no? Y lo deseable es conservarlo así, es decir, que no se deteriore como se deterioró en otros lados. Claro. Bueno, ya nos contará los resultados del análisis. Y bueno, tenemos otra de Fanny González. Dice que muy buena la conferencia, felicitaciones. Y bueno, en primera, que espera no haberse confundido, dice que usted mencionó que en la actualidad los depredadores consumen presas más grandes. Eso Sí. es porque buscan más aporte energético. Y la segunda pregunta es, ¿y si las poblaciones fueran más grandes, habría menos especialización en el alimento? Mira, lo que yo creo no es que lo busquen. En realidad son poblaciones que están reducidas frente a lo que eran las poblaciones originales. Entonces hay menos competencia interespecífica. Y menos competencia interespecífica también, pero la interespecífica es la que cuenta acá. Entonces yo creo que tienen todavía más alimento per cápita disponible que los que tenían poblaciones mucho más abundantes de hace 3.000 o 5.000 años atrás. Es decir, tampoco está medido sobre las presas. Lo que vemos es que en el gráfico carbono-nitrógeno de los isótopos se van a niveles tróficos más altos. Es decir, el nivel trófico en los isótopos estables lo medís con el grado del nitrógeno más pesado, la proporción del nitrógeno más pesado en relación al liviano. Entonces, los lobos pingüinos actuales están en posiciones tróficas más elevadas que los lobos y pingüinos de hace 3 o 5.000 años atrás. Eso es lo que vemos. Okay. Muchísimas gracias, Quique. Pues realmente ha sido muy, muy interesante todo esto que nos has comentado y nos has platicado, y pues hay felicitaciones de colegas de la mastozoología, como el doctor Juan Pablo Gallo, y pues mucho interés, ¿no?, por la plática. Entonces no nos queda más que agradecer pues la disponibilidad de haber aceptado. El agradecido soy yo. Ojalá en algún momento podamos volver a viajar un poco por el mundo y darla personalmente. Sería maravilloso, sería maravilloso. Me gusta mucho México y me gustan mucho los tacos y los ricos y esas cosas que tienen allá. Así que espero ir a comerlos en algún momento en persona. Acá lo esperamos, Quique, cuando usted quiera venir con los brazos abiertos. La charla ha sido espectacular. La verdad es que el conocimiento que usted demuestra es impresionante, y lo que platicábamos antes de entrar al aire, esta visión retrospectiva y la secuencia cronológica de los eventos y cómo No sé, que lo fui desarrollando poco a poco. Yo entré como becario en el CONICET en el año 82, y para el año 85 tenía que elevar un proyecto de investigación para entrar a planta permanente. El proyecto hizo evaluación, si me lo aprobaban, entraba a planta permanente como investigador. Y lo que escribí en ese momento, en el año 85, fue un proyecto para 30 años.
Esto es raro porque no es común que pase. En general la gente escribe proyectos a 2 años, 3 años, 5 años, digamos, con objetivos de más corto y mediano plazo. Yo en los primeros 3 años de becario vi cuáles eran los problemas y dije, bueno, hay que ir por acá. Y es lo que pensé. Pensé un proyecto para 30 años y lo único que cambió en estos 40, que ya son 40, son las metodologías, porque en realidad los objetivos se han mantenido. Lo que incorporé fueron metodologías nuevas de análisis de isótopos, de DNA y todo ese tipo de cosas. Ahora estamos incorporando DNA ambiental, digamos, con la formación de gente, ¿no? O sea, en realidad lo que era idear las propuestas, presentar un candidato, pero ya las cosas las tenía en mente, las fui desarrollando a lo largo de esos años. Eso fue lo interesante, porque eso se mantuvo constante, incorporando nuevas metodologías, pero los objetivos eran los mismos. Eso es raro, sí, soy un bicho raro en ese sentido. Bueno, pero también es un gran ejemplo y un gran consejo para los Pero eso estudiantes. es lo que me interesa transmitir, o sea, hay que tratar de pensar hacia el futuro, no se puede pensar a 1 año, 2 años. La vida de un investigador transcurre en tiempos diferentes de las de un político. El político tiene que vivir en lo que pasa hoy, ayer o mañana. Yo honestamente paso de todo eso y prefiero pensar hacia 10 años, a 20 años, Claro. porque es lo que nos da la guía para donde nos tenemos que dirigir. Y una vez que pensamos eso, es dirigirnos con toda la energía en esa dirección. Sí, claro. Y ir incorporando los elementos que necesitamos para que esos proyectos, esos objetivos se vayan cumpliendo. Y nada más, después te transcurre la vida y un día te das cuenta que sos viejo y sos abuelo, y se te cayó el pelo. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues Es- fue un deleite escuchar la plática, realmente datos muy, muy completos, muy interesantes de todo lo que está ocurriendo por allá. Agradecemos Bueno, muchísimo. yo soy el agradecido, como les decía. Enrique, bueno, ambos, Enrique, al final llegó otra pregunta, entonces no sé Adelante, si adelante. la puedo hacer. Preguntan si han encontrado problemas de toxinas, de ácido domoico en el lobo marino. Es una neurotoxina que afecta la orientación de los lobos marinos. No en los lobos, es lo que encontramos en los delfines. Son las Ok. toxinas esas paralizantes de moluscos. Ah, ok. Pero solamente lo encontramos en delfines comunes, no hay otra especie en la que lo hayamos encontrado. Estamos tratando de investigar eso también en ballenas y en otras especies para ver qué es lo que pasa. Y también lo investigamos hace unos años en relación a la mortalidad esta de crías, a ver si había alguna razón ahí de que fueran toxinas paralizantes las que estaban matando las crías. En realidad parece todo vinculado a fenómenos globales del Antártico y a la disponibilidad de krill, el aumento de la temperatura, y no a fenómenos locales. Pero todas estas cosas son todas cosas que hay que plantearse hipótesis nuevas permanentemente y explorarlas. Cuando la destruimos, tenemos que seguir adelante buscando hipótesis nuevas que expliquen los fenómenos. Excelente. Muchísimas gracias. Pues ahora sí ya. Es la Ahora última. Ahora sí es la última. Bueno, encantado. A despedimos mí se me también. hizo de noche acá, no sé si se dieron cuenta. Sí, sí, no, ya nos dimos Sí. cuenta, ya nos vamos a despedir porque ya no vemos la cara Ya casi se nos Vale. desaparece. Bueno, muchos saludos para todos y de nuevo gracias por la invitación, Enrique, y a todos ustedes. Fue un placer dar la charla. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues muy un buenas saludo y tardes. un abrazo para todos ustedes. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias.